Saludos, amados. Este es su programa Caminos Inescrutables. Les bendecimos en el nombre del Señor y glorificamos el dulce y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el día de hoy estamos trabajando el tema sobre lo que significa en la prédica de Cristo el reino escatológico. Es decir, Jesús predicó el Evangelio y cuando predicó el Evangelio usó una forma ambigua de predicarlo, es decir, una dualidad escatológica donde Jesús se veía a sí mismo como predicando. De hecho, él era el portador del reino y él lo veía como una realidad presente en su ministerio, pero a la misma vez lo veía también como un evento futuro escatológico en el día final. De eso estamos trabajando, especialmente estamos trabajando el área sobre el área escatológica. Hemos empezado a tocar algunos pasajes de la Biblia. De hecho, hay muchísimos en las Sagradas Escrituras, pero hemos tocado varias parábolas donde Jesús, de hecho, habla acerca de ese reino escatológico y los eventos que se van a dar dentro de ese reino. Todavía hay muchísimo que tocar sobre esa verdad, pero ya en el día de hoy es la última parte que voy a tocar acerca del reino escatológico. Quizás más tarde estaré tocando sobre la venida del Señor y sobre el juicio y otros eventos que son esenciales dentro de cómo Jesús veía o se veía a sí mismo como el portador del reino, como aquel que lleva el mensaje del reino, como aquel que inaugura el reino y como aquel que vendrá a finalizar lo que ya había comenzado en su primera venida. De esa es la manera que Jesús está enseñando en los tres evangelios sinópticos, es decir, a los que podemos mirar juntos. De eso la palabra sinóptico, aquellos que podemos mirar juntos. En este caso, Mateo, Lucas y Marcos, que son los evangelios sinópticos, aquellos que podemos mirar juntos. En el día de hoy vamos a seguir trabajando el tema que dejamos la semana pasada sobre las ovejas y los cabritos, es decir, la división que Jesús hace en el juicio de que unos estarán a la derecha y otros en las izquierdas en el juicio. Así que vamos en el día de hoy a orar y darle gracias al Señor por su santa palabra, y también vamos a orar, y aparte de orar vamos a estar leyendo unos versículos de la palabra del Señor para poder entender lo que Jesús hizo. Y hoy estaré finalizando esta parte de esta parábola de las ovejas y los cabritos, y en ella estaré explicando con más lujo y detalle lo que es el aspecto de la justicia en el juicio en el día final. Padre, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. Te pedimos que tu Espíritu nos asista para poder entender tu palabra, poder enseñarla, poderla comprender, que abra nuestro entendimiento y nos ayudes a dar fruto por medio de la misma. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Allí en el capítulo 25 solamente voy a leer los versículos donde Jesús habla acerca de los bienaventurados o los benditos. En el verso 34 del capítulo 25 del libro de San Mateo, Jesús dice de la siguiente manera: entonces el rey dirá a los de su derecha, en este caso a las ovejas: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, fui forastero y me recogiste, tuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y fuiste a verme. Entonces los justos, es decir, las ovejas, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Dios añada bendición a su palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones, y la misma produzca fruto y que Dios nos permita poderla entender. Quiero dar el resumen para caer en la parte que nos toca de dar en el día de hoy,
acerca de este lenguaje parabólico del Señor referente a las ovejas y los cabritos que se encuentra allí en el capítulo 25 de San Mateo, verso 32. Y te entraes en el contexto temático amplio en el juicio final que se revela en medio de esas dinámicas, de esas formas figuradas que Jesús hablaba, que se separan las personas que han actuado en justicia en la vida y las que no lo han hecho. Y cuando hablamos de actuar en justicia, estamos hablando de lo que es correcto, de lo que es el deber y lo que es correcto. Y hablé al principio de esta enseñanza que en las Sagradas Escrituras, cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios opera en nosotros por medio del Espíritu para vivir una vida recta. Cuando hablamos de vivir una vida recta, que no es otra cosa vivir en justicia, es hacer aquellas cosas que son correctas. Esa es la definición a esta enseñanza, y es la misma definición cuando hablamos del Rey de Justicia, del reino de Dios que viene en justicia y en verdad. Está hablando de que Dios va a hacer lo correcto y lo mismo va a hacer en el juicio. Entonces, estamos tratando de explicar esta parábola para que podamos entenderla. Así también dimos 4 definiciones acerca de cómo se estaban interpretando estas parábolas y vamos a ver qué es lo que las parábolas nos están diciendo. Al final del tiempo, es decir, en la era escatológica, y es el mismo final escatológico que esperaban los judíos, que esperaban que en el último día, en el escatón, Dios hiciera juicio, y Dios en ese juicio esperaban los judíos, en este caso, vivir en el día presente la ley de Moisés, cumplirla para que en el día escatológico, en el día final, en el escatón, Dios entonces pronunciara: ok, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Y aquellos que no estaban cumpliendo quedarían fuera de ese reino. Esa es la escatología que Jesús está hablando del día final. Pero ya hemos estado explicando que cuando Jesús habla de una dualidad escatológica, está hablando exactamente desde que Él vino anunciando el reino de Dios, que el tiempo se había cumplido. Jesús está entendiendo el reino como una realidad presente, pero a la misma vez está predicando el reino como una realidad escatológica, como un evento en el futuro. La demostración concreta, estamos aquí la demostración concreta de acuerdo con el discurso de Jesús que encontramos nosotros en los evangelios sinópticos, se evalúa a la luz de lo que las personas hacen por los sectores que son vulnerables, necesitados, oprimidos de la sociedad. Los pobres, los enfermos, los hambrientos, los sedientos, los forasteros, los deambulantes, los confinados. De acuerdo con el discurso de Jesús, que ciertamente explora, explica y aplica la imagen de la parábola, la incorpora al reino de Dios, está directamente relacionada con las demostraciones concretas de amor, misericordia, solidaridad y justicia que cada creyente debe de practicar en su vida cristiana. Los criterios de la entrada en el reino no son filosóficos en esta parábola, ni tampoco especulativos ni teológicos. Son concretos, reales, éticos y morales. Dios espera de una manera cómo nos comportamos como una comunidad que ha experimentado la nueva creación de Dios que ha comenzado en la resurrección de Jesucristo, y cómo la vive la iglesia en el poder del Espíritu Santo, y cómo esta realidad resalta la imagen de Dios a través de los seres humanos, que es de hecho el fin último que encontramos de hecho en los primeros capítulos del libro de Génesis. Es esa realidad que se va a restaurar exactamente en la restauración que Dios hace, en la redención que Dios hace a través de Jesús con su muerte y su resurrección. Así que esperamos que vayan entendiendo lo que estoy explicando en este momento para que podamos visualizar qué es lo que es Jesús. Y en el día de hoy voy a estar dando algunos ejemplos bíblicos, tomando también a Santiago para que podamos entender qué es lo que Jesús está hablando acerca de la entrada del reino y cómo se le impide la entrada del reino a aquellos que no viven conforme a una comunidad que ha sido transformada
por el Espíritu Santo, que ya comenzó esa transformación, esa resurrección o esa nueva creación por la resurrección de nuestro Señor, y que en el poder del Espíritu Santo y bajo el señorío de Jesucristo, la iglesia muestra al mundo, a los necesitados, a los afligidos, es decir, a aquel sector de nuestras comunidades que son los más vulnerables en la sociedad. Varios detalles hay en el mensaje que debe evaluarse con detenimiento en esta parábola. En primer lugar, la relación del trono, que ya habíamos hablado en la semana pasada, del reino del Hijo de Dios, con el juicio que proviene exactamente del capítulo 7 del libro de Daniel, los versículos 27 al 29. Es interesante que de aquí es que se desprende, y de aquí es que Jesús va a usar la parte donde Jesús está hablando de la vindicación del Hijo de Dios, de cuando Él muera y resucite va a ser vindicado, y está tomando exactamente los capítulos del libro de Daniel, los capítulos 7, de hecho está en el capítulo 2, también en el capítulo 7 del libro de Daniel, donde Él está hablando de uno como un hijo de hombre. En este caso, en el libro de Daniel, en la profecía de Daniel, este hijo del hombre representa a Israel, o especialmente a los santos de Israel o a los justos de Israel, que ante la fiereza de las bestias no tiene quien los defienda, y que ahora aparece un tribunal en el cielo, un hombre anciano y el Hijo del Hombre, en este caso Israel, o los justos de Israel, que en el veredicto que se hace del anciano falla a favor del Hijo del Hombre, que va a ser en este caso no solamente restaurado, sino vindicado por Dios. Jesús va a tomar exactamente esta misma visión del capítulo 2 y capítulo 7 del libro de Daniel para adjudicárselo a él mismo como el Hijo del Hombre, que va a sufrir en manos del pueblo pagano, en este caso los romanos, y también el pueblo de Israel, y que va a morir para redimir a Israel, es decir, a favor del pueblo de Israel, y que Dios lo va a vindicar en la resurrección, es decir, cuando Él resucite de los muertos, Él va a ser vindicado por Dios de lo que Él dijo que iba a ocurrir, que el reino de Dios iba a llegar. Eso va a ocurrir exactamente cuando Él resucite de los muertos. La resurrección es la vindicación. Por eso es que Jesús, el último día, cuando Él va a ser entregado, que está comiendo el pan, que está haciendo el lavatorio de pie y que está comiendo el pan, Él les va a decir a los discípulos que cuando el Espíritu Santo venga, va a redarguir al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cada uno de estos detalles se están dando exactamente porque Dios está juzgando al mundo y el Hijo del Hombre ha sido vindicado por Dios por la resurrección de los muertos. Entonces, esto es importante conocerlo, de cómo se está entendiendo la profecía de Daniel y cómo Jesús está reinterpretando esa misma profecía y se la está adjudicando a él mismo para hablar sobre ello. Aparte de eso, tenemos también la singular percepción teológica que se manifiesta con claridad en el Evangelio de Mateo, en repetidas ocasiones, capítulo 16, verso 27, Mateo 19, 28, Mateo 25, del 30 al 31, que son los versículos donde Él está hablando exactamente acerca del juicio. Además de los 5 discursos más importantes o mayores que Jesús está dando en el capítulo 5 al 7, que no es otro que el Sermón de la Montaña, capítulo 13, el capítulo 18 y el capítulo 24, de acuerdo con la presentación de Mateo, finalizan destacando el tema del juicio divino, que ciertamente no es un asunto menor dentro del evangelio que Jesús predica. El hecho de que nosotros y que Jesús mismo haya predicado que Él no vino a juzgar a nadie, por ejemplo, como lo encontramos en el capítulo 3, de versos 16, 17 del libro de el Evangelio según San Juan, que Él no ha venido a juzgar a nadie. Recordemos que la profecía que le está profetizando Juan el Bautista al pueblo de Israel es que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol y que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. En la primera venida de Jesús, esa parte de la profecía
de Juan el Bautista no fue cumplida porque él vino a salvar. Él vino a rescatar a las personas. Él vino, es decir, en su muerte Jesús vino a cumplir la parte del reino de Dios que iba a ser establecido. Y cuando Él regrese va a cumplir la otra parte del juicio final. Entonces no es que el juicio no viene, sino que ha sido postergado por Dios, o ese es el esquema bíblico que tenemos en las Sagradas Escrituras, es que el juicio será en el día final. Entonces, esta parábola es una manera de que el evangelista Mateo relaciona el reino de Dios proclamado por Jesús con el tema del juicio. Y se ubica estas afirmaciones teológicas en el contexto amplio de la convicción de Mateo, que él escribe, de hecho, periódicamente a la comunidad judía. Debemos entender que la manifestación plena y final del reino en los discursos de Jesús tiene un firme componente escatológico de juicio que encontramos, juicio final y definitivo que encontramos en los evangelios. Este mensaje en las parábolas estaba dirigido, tenemos que mirarlo, que estaba dirigido inicialmente a la comunidad de los líderes religiosos de los judíos del tiempo de Jesús en Jerusalén, y que debía entender bien el tema teológico que Jesús utilizaba y reconocían los temas escatológicos de las tradiciones proféticas de la Torá. Es decir, que al pueblo o al auditorio que Jesús le estaba hablando, que le estaba predicando, ellos conocían realmente el asunto escatológico del juicio final. Era parte exactamente de las profecías del Antiguo Testamento, es parte de la profecía del último profeta del Antiguo Testamento, en este caso Juan el Bautista, cuando habla de que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. En el aspecto cultural del pueblo de Israel, habíamos hablado las interpretaciones que los biblistas han dado acerca del asunto de la separación de las ovejas y de las cabras. Y habíamos hablado de lo importante que tienen estos animalitos para el pueblo, especialmente para los pastores, porque estos animalitos se pastoreaban juntos, tanto la cabra como las ovejas eran de gran valor para los pastores. Así que el asunto de que Jesús hable que las ovejas estarán a la derecha y las cabras a la izquierda no tiene, en este caso de la parábola, un significado de que para Jesús o para los pastores las cabras no tenían ningún valor. Todo lo contrario, lo que Jesús está usando es cómo es que el pastor separa en un lado a las cabras y cómo separa en el otro lado, que en este caso Jesús le llama la mano derecha y la mano izquierda. El asunto está en la separación, no en el valor de las ovejas y de las cabras. Así que la lectura que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento pone de relieve, de hecho, la imagen de las cabras, de las ovejas, y en la Biblia hay muchos textos en el Antiguo Testamento del valor de las ovejas y el cuidado, la protección que había que darle. Ezequiel capítulo 34, 1, el mismo Salmo 23, Salmo 16 del 1 al 3, y sin discusión la vida pastoril del propio David, rey de Israel, que era el rey ideal que los judíos habían puesto en su corazón, que era el que Dios iba a traer, un rey conforme al corazón de Dios. Entonces, algunos de los estudiosos sobre este tema, en relación a las ovejas y los cabros, indican que son animales que viven juntos en una relación singular. Esa es la realidad que hemos tenido todo el tiempo, que sabemos acerca de el pastorío de los israelitas. Como las cabras son más sensibles al frío, y tradicionalmente se ha pensado que había que separar a las ovejas toda la noche para protegerlas. Entonces, otros estudiosos indican que la separación se relaciona con la identificación de los machos jóvenes que ya se pasean, que pasean dentro de las ovejas, la alimentación de la comunidad. Inclusive hay quienes creen que la separación se relaciona con los procesos de ordeño de los animales, independientemente del motivo con los que se separa y de la que Jesús está hablando en ese momento de la separación de las cabras y ovejas. Es un proceso común dentro de la comunidad pastoril en la antigüedad. De importancia capital
en la evaluación del relato que nos habla Jesús es que no hay una valorización entre lo que son las ovejas y las cabras. Que la diferenciación está en el lugar que se ubican, unos a la derecha y otros a la izquierda. No tiene que ver exactamente en de que sean cabras o sean ovejas. Está hablando cómo es que el pastor separa a ambas y que en este caso Jesús está tomando que esa separación que se hace a la derecha se les va a llamar benditos del Padre, y aquellos que se separan a la izquierda, es decir, las cabras, serán aquellos que no serán benditos del Padre, es decir, que no entrarán al reino o no participarán del reino escatológico. Entonces, es interesante volver a repetir que cuando Jesús está hablando del reino, está hablándolo como una realidad en la vida misma de Jesús, en la persona misma de Jesús, como una realidad presente en su ministerio, pero que a la misma vez encontramos que está hablando del reino como esa dualidad o esa manera ambigua de que Jesús está hablando de una cosa y a la misma vez está hablando de esa misma cosa, pero en el futuro. Es decir, cómo el reino de Dios está dándose de una manera presente en el ministerio de Jesús, y cómo a la misma vez ese mismo reino que se está dando presente en la vida de Jesús será una realidad final en el escatón, en el día final. Es interesante mirar esta dualidad que se ve, porque ya este va a ser el último mensaje que vamos a estar hablando acerca de lo que es el reino como un reino futuro escatológico, y vamos a estar en la próxima que estemos aquí en vivo, estaremos entonces haciendo un resumen de lo que ya hemos dicho, para que nadie se pierda en el camino y diga no entendí porque es muy largo. No, es que acuérdense que estoy tratando de explicar cómo esto se está dando, y estoy tomando mensajes de Jesús, parábolas de Jesús, que está certificando lo que él está diciendo. Parece ser largo, realmente no lo es. Lo único que hay que tener en cuenta es que ya cuando empecemos nuevamente, ya la próxima vez que estemos, vamos a explicar, vamos a dar un resumen de lo que hemos dado. El resumen va a ser cortito, va a enseñarles qué es lo que hablé ya, y una vez vamos a entrar entonces en lo que es, lo que es el reino como una realidad escatológica hoy para el pueblo de Dios, para el pueblo que vive en esa realidad hoy. Y cómo se define y se explica, eso estaremos dando después que expliquemos todos los versículos de las Escrituras que están hablando del reino de Dios como una realidad presente. Estaremos entonces mezclando ambas cosas, esa realidad presente y esa realidad escatológica, y qué definición vamos a sacar de estas dos verdades para explicar lo que significa el ya sí, pero todavía no. Entonces, dentro de esta dualidad escatológica es la que estamos trabajando, y por eso es que el texto de los evangelios parece ser a veces un poco complicado para muchas personas que leen los evangelios. Yo sé que cuando uno está en el pastorado, los hermanos le preguntan, pastor, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? ¿En Mateo, en Lucas, en Juan? ¿O quiere que lea en Génesis? Bueno, es difícil dar recomendaciones en esa parte. Yo he dado las mías, pero reconozco que sigue siendo difícil decirle por dónde empieza una persona a leer la Biblia, por el hecho de que tiene que haber un maestro que nos ayude a cómo leer, pero a la misma vez a cómo entendemos el texto. Entonces, no es algo que uno pueda hacerlo solo, sin alguien que le ayude a uno a entender esta verdad. Así que, por más que digamos que hay que empezar por Mateo, o hay que empezar por Juan, o hay que empezar por allá por Romanos, o hay que empezar en Génesis, el problema siempre va a estar en cómo el estudiante está leyendo. Segundo, cómo el estudiante está interpretando la palabra de Dios. Vamos a hablar de las implicaciones teológicas, en este caso, de cómo se han dado, por ejemplo, 4 interpretaciones de esta parábola. Una vez que yo dé estas 4, voy a explicar entonces cuál es la que yo entiendo que es bíblica. Y hay 4 interpretaciones y las quiero dar porque es importante darlas por el hecho de que cada uno está mirando con una visión, pero hay algo en el texto que no estamos mirando. Y es que cuando llegamos a las conclusiones teológicas,
tenemos que mirar qué dejamos nosotros en el texto que hace que la interpretación no sea la más correcta. Entonces, en este caso, la comprensión inicial y básica de la parábola y el mensaje del Señor no es complicada. No es complicada. Se debe entender las imágenes y el simbolismo que Jesús está hablando. Sin embargo, las diferencias hermenéuticas o interpretativas llegan a diferentes conclusiones. La primera es la crítica a la salvación por obra. Es decir, aquellos que dicen, no, es que la Biblia dice que la salvación no es por obra, pero Jesús está hablando de obras. Jesús está diciendo que, mira, tú no vas a heredar el reino porque yo estuve hambre y no me diste de comer. No tuviste misericordia de mí. Estaba sin ropa o con una ropa no adecuada para el frío, es decir, que yo no soportaba con las ropas que yo tenía el frío y no me vestiste. Estuve enfermo, no me visitaste, estuve en la cárcel, tampoco me fuiste a ver. Y entonces Jesús está hablando de aquellas cosas que deberíamos de haber hecho y está hablando de obras que no hicimos y que porque no las hicimos no heredaremos el reino de Dios. Entonces, es como que si fuera una contradicción. Ahí por allá Pablo está diciendo que la salvación es por gracia y no es por obra. Por otro lado, Santiago está diciendo, no podemos divorciar una cosa de la otra, porque ambas están juntas. Y de hecho, es Santiago quien va a recoger ambas, la salvación que se da por gracia y a la misma vez como esta salvación que se da por gracia, por fe, cómo es que esta fe trabaja por medio de la justicia. O cómo se ve la fe vindicada por la justicia. De eso es lo que se trata. De hecho, esta parábola está trabajando de cómo una persona que dice tener fe, su fe obra en amor hacia las personas necesitadas. Es decir, que no se le puede decir a una persona, sí, no tienes ropa, pues Dios te bendiga, Dios te guarde y que descanses en paz. Bueno, va a descansar muerto porque realmente va a descansar en paz porque va a morirse con el frío sin que yo teniendo no le di. De eso es que se trata la parábola. Entonces, la crítica de esa salvación que se objeta, que es por obra, algunos intérpretes piensan que el juicio es universal e incluye a judíos y cristianos, y el criterio de salvación son las demostraciones concretas de acciones positivas a las personas en necesidad fundamentadas en la fe. Esa es una de las interpretaciones que se da. La segunda interpretación es la referencia al juicio divino, que este es de carácter universal y que incluye a judíos, cristianos, no cristianos, y que la expresión a los más pequeños alude a las personas necesitadas. Fíjense que ya esta interpretación se está yendo del contexto bíblico por el hecho de que ya está hablando de la universalidad en el juicio de Dios, y lo que Jesús está explicando en la parábola tiene que ver con aquellos que pertenecen al reino y cómo trabajan aquellos en obra que son de justicia de la fe que ya hay en ellos o la fe que tienen ellos en Dios. La tercera, en momentos cuando la obra misionera y la iglesia estaba en apogeo de obra misionera, se interpretó esta narración como una referencia al juicio a las naciones, que eran evaluadas a la luz de cómo recibían a las comunidades misioneras. Es decir, como cuando yo envío 10 misioneros a un país, esa comunidad recibe o rechaza a esa comunidad de creyentes, de misioneros que van a llevar el mensaje de Dios. Fíjese ya cómo esta interpretación se está yendo ya a asuntos misioneros y a rechazos o no a las comunidades misioneras que van a llevar el mensaje. La otra narración o la otra interpretación que se da es de carácter más bien dispensacionalista, porque en el dispensacionalismo Israel es el reloj de Dios. E Israel es la última Coca-Cola del desierto. Por tanto, los judíos que están en algunas naciones que no le hayan ayudado, eso será para juicio de Dios a las naciones que no ayudaron a Israel. Esa es la interpretación dispensacionalista, pero allí en donde nosotros estamos en la parábola no tiene nada que ver con los judíos que están
en otras naciones y cómo la gente los trata, o cómo los gentiles los trata, tiene que ver con aquellas personas que son parte del reino, que han proclamado a Dios como Señor de sus vidas y que no están revelando o mostrando exactamente a ese Dios que ellos predican. De eso es que se trata la parábola. Por eso es que en la parábola Jesús dice, bueno, venid benditos de mi Padre. Cuando se para a la derecha a las ovejas le dice, venid benditos de mi Padre, a heredad del reino preparado desde antes de la fundación para ustedes, porque tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo, me visitaste, estuve en la cárcel y estuviste por mí. En otras palabras, tuve grandes necesidades y estuviste conmigo en ella, me ayudaste y pude salir adelante. Entonces yo le pregunto, pero Señor, ¿cuándo fue que te vimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Jesús dice, porque lo hiciste a uno de estos pequeños, mis hermanos, a mí me lo hiciste. Es decir, que en el prójimo se revela la imagen de Jesús. Es decir, que lo que hacemos por alguien en necesidad es lo que se va a ver, es lo que estamos haciendo por Jesús mismo. La imagen de Jesús está en aquellos necesitados que nosotros les damos, los ayudamos, los levantamos, les ayudamos a seguir hacia adelante en la vida. De eso se trata, de cómo la imagen de Dios está en aquellos pequeños que están en necesidad. De eso se trata la parábola. Así que de esa manera debemos de entender la parábola para que podamos comprender la parábola. Entonces, las referencias explicativas a la sociedad judía y los discípulos. Posiblemente Jesús presentó este discurso a grupos judíos, es decir, a su audiencia, que en mayor parte pues siempre eran judíos y que con los judíos estaban siempre los discípulos de Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros oímos esta parábola, aunque no se hable del auditorio de Jesús, uno puede llegar a la conclusión de que Jesús está hablando con judíos porque era su audiencia que siempre tenía y que también dentro de esa audiencia están los propios discípulos del Señor. Entonces, esa es la audiencia a la que Jesús le está hablando. Le está hablando a los judíos del tiempo de Cristo, es decir, lo que llamamos también los judíos del segundo templo, y a la misma vez está hablando con los discípulos, que no son otros que también judíos, porque los discípulos no eran gentiles, todos eran judíos. Y aquí hay algo que se encierra, que quisiera hablarlo, y es que uno de los problemas que tenemos con el pueblo de Israel hasta el día de hoy, es que a veces no entendemos la razón por la cual Dios toma a Israel en las Escrituras y hace de ella una gran nación. ¿Y cuál era el objetivo principal de Dios de hacer de Israel una gran nación? De protegerla, sostenerla para que ella le fuera a predicar la palabra de Dios a los gentiles. Ella se convirtiera en luz para los gentiles. Dios no quería de ninguna manera usar a Israel para destruir a todos los pueblos gentiles. Ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era tomar a Israel, darle la ley de justicia y que esa ley de justicia fuese enseñada por los judíos a los gentiles. Y que Israel en este aspecto fuera colaborador del reino de Dios y que llevara esta misión que Dios le había dado a los gentiles, que los gentiles se convirtieran al Señor y que tanto ahora Israel, que fuese el portador de esa semilla, los gentiles convertidos también se convirtieran en esa semilla para los demás gentiles y de esa manera traer salvación al mundo. Ese era todo el propósito de Dios. Bueno, Israel no cumplió ese propósito. Como no cumplió ese propósito, Jesús tiene que venir al mundo a cumplir ese propósito de redención. Ahora Jesús va a tomarlo y ahora Jesús va a tomar una representación de la misma manera que en la antigüedad, siempre que se iba a representar a Israel, se representaba con 12 piedras, con lo que sea. Iban a cruzar el mar, el Jordán, y había que poner 12 piedras.
¿Por qué las 12 tribus de Israel? Elías iba a arreglar el altar de Dios que estaba desdeñado, destruido, y ahora él iba a tomar también 12 piedras también en representación de lo que él iba a hacer, de que Dios era el Dios de Israel, pues iba a tomar esas 12 piedras que representan las 12 tribus. Cuando Juan el Bautista está predicando, dice, aún de estas piedras, está hablando exactamente de las piedras que se pusieron en el Jordán, porque él fue a bautizar en el Jordán. Aún de estas piedras Dios puede sacar hijos a Abraham. Aún de estas piedras puede sacar hijos a Abraham, que no son del pueblo judío, que son gentiles, y Dios las puede sacar aún fuera de estas piedras. Entonces, por otro lado, Jesús va a tomar también 12 discípulos. Y estos 12 discípulos van a ser la representación de aquel Israel que nunca cumplió el propósito de Dios de llevar el mensaje al mundo. Y ahora Dios va a tomar 12 discípulos, 12 que son del pueblo de Israel. Y estos 12 van a ser los que van a llevar el mensaje del reino. Que Jesús cuando resucita dice, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto vayan a ser discípulos a todas las naciones. Son los discípulos ahora en manos de apóstoles que ellos van a llevar este mensaje para que Israel se convierta, o Israel cumpla el propósito que nunca cumplió, de llevar vida, salvación a los gentiles, y de esa manera la iglesia gentil comienza a echar fruto. Luego de los primeros siglos de la era cristiana, vamos a ver cómo la iglesia se convierte ahora en una iglesia gentil, que es la que va a recibir el evangelio del reino, y que se va a cumplir las promesas que Dios había dicho a Abraham desde la primera vez que le habló: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, es decir, en tu simiente serán benditas. Y ahí está el cumplimiento de esa profecía. Y hasta ahí Israel tiene exactamente ese cumplimiento de la profecía. Entonces, cuando miramos a Israel desde otra perspectiva que no es bíblica, que es meramente unos supuestos que le ponemos al texto, estamos mirando la Biblia para otro lado que no está dentro de la base de la fe cristiana. Entonces, en base misma de esta narración evangélica, se destacan los temas del amor y la misericordia. Es decir, que lo que Jesús está moviendo dentro de esta parábola no es otra cosa que el amor y la misericordia, que no es otra cosa la vida justa, lo que es correcto. Bueno, ¿qué es lo que es correcto de un cristiano? Que el cristiano tiene que amar, que tiene que tener misericordia, compasión hacia los necesitados. De eso se trata esta parábola. Se está tratando de cómo la iglesia que tiene a Cristo, la iglesia o el pueblo de Israel que representaba al Dios de Israel, lo primero que Dios le da el mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Es la reducción que se hace de los 10 mandamientos. Entonces, cuando miramos esta verdad bíblica, estamos mirando cómo Israel debía de representar a ese Dios de Israel en misericordia y perdón, en gracia y amor, en compasión a los necesitados. Por otro lado, si lo interpretamos desde el momento de Cristo, es lo que Dios ha hecho en nosotros, la resurrección. Por medio de la resurrección, Dios ha resucitado, o Dios ha recreado el mundo, en este caso a las personas que vienen a los pies del Señor. Esa es la creación que ya ha comenzado con los creyentes por la resurrección de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, bajo el señorío de Jesús de Nazaret, que la iglesia que menciona o que dice tener a Jesús en su corazón como Señor y a su Dios, esta iglesia debe ser una iglesia que se compadezca del necesitado, que ayude al necesitado, y que esa es la manera para entrar en el reino de Dios. En ninguna manera Jesús está obviando que la fe es la que salva y que no es por obra. Lo que Jesús dice es que es imposible tener fe y no tener obra. Lo mismo que dice Santiago. No hay otra cosa en la Biblia. De hecho, cuando nosotros leemos el Sermón de la Montaña, que todavía no hemos llegado ahí, y vamos a tardarnos demasiado de llegar al Sermón de la Montaña, que no es otra cosa que la ética del reino. ¿Cómo se vive en el reino? Una de las cosas que cómo se vive en el reino la vamos a encontrar en el capítulo 5, verso 20 de Mateo, en el Sermón de la Montaña, donde Jesús dice: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no podréis entrar en el reino. Fíjense que cuando nosotros estamos hablando del reino,
ya le dije que Jesús está hablando de una dualidad escatológica. Es decir, Él como representante del reino trajo el reino y en su persona el reino es una realidad presente. Pero a la misma vez Jesús está predicando el reino como una realidad futura o escatológica. Es decir, esta es la apocalíptica de Jesús. La apocalíptica de Jesús es que ya el reino comienza con Él en su primera venida. Su muerte certifica que ese reino vendrá con poder. Por eso que Jesús le dice a sus discípulos, muchos de vosotros no moriréis hasta que veas el reino de Dios que venga con poder. Es decir, que en el día de la resurrección de Jesús, el reino de Dios vino a la tierra. Y que comienza en esa resurrección y la venida del Espíritu Santo como la era escatológica. La iglesia nace exactamente dentro de la era escatológica. ¿Recuerdas el mensaje de Pedro? Cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y le dicen, estos están borrachos, mira para allá. Y Pedro dice, pero es imposible. A esta hora de la mañana nadie está borracho en Israel. Bueno, eso puede ser en Israel, quizás en las culturas nuestras a las 5 de la mañana la gente está borracho. Pero en Israel dice, es imposible a esta hora. Esto fue lo dicho por el profeta Joel, que dijo, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu. Es decir, que el Espíritu de Dios que no había estado con Israel desde que se levantó, cuando Ezequiel vio que Dios abandonó el templo y se fue la rueda sobre rueda, y el Espíritu de Dios que estaba allí, que se fue de Israel, no regresa hasta la venida del Mesías. Y en la venida del Mesías, en su muerte y resurrección, el Espíritu Santo regresa. Y ahora regresa para ser cofundador de la iglesia. Y fue Él quien llena la iglesia. Y hoy el distintivo de la iglesia es el Espíritu Santo. Si el Señor te ha bautizado. Y cuando yo hablo de bautismo, no estoy hablando del hablar en lenguas como lo interpretan las iglesias pentecostales. Estoy hablando del bautismo de cuando tú te conviertes al Señor. El Espíritu Santo viene a ser morada en ti. Pablo dice en Corintios, todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Todos hemos sido bautizados. Los que hemos aceptado al Señor. Los que no son aceptados al Señor no han sido bautizados. Pues estoy hablando de esos bautizados. Que Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es decir, que el bautismo es lo que marca a una iglesia, es lo que marca la existencia de la iglesia. El Espíritu Santo como cofundador. En la iglesia se identifica por el Espíritu Santo. ¿Y cómo yo lo sé? Bueno, yo no sé que tú tienes el Espíritu porque yo no lo puedo ver a través de tu carne, pero sí lo puedo ver por medio del fruto del Espíritu Santo que tú das en la iglesia. Entonces, cuando hablamos del fruto del Espíritu, nadie dice, la salvación no es por obra. Pero Pablo dice, mira, este es el fruto del Espíritu. Este es el fruto de una vida que ha sido resucitada por Cristo. Ha entrado en la nueva creación de Dios. Y que este es el fruto que se ve. Mira, el fruto, amor, bondad, paciencia. Cuando hablamos de eso, nadie dice, no, que la salvación no es por obra. Oye, pero allí está hablando exactamente de lo mismo que Jesús está hablando en esta parábola. Que Él está separando a las cabras de las ovejas porque éstas están dando fruto de justicia. Es decir, que por medio de la fe que tienen, están llevando frutos de justicia, haciendo lo que es correcto. Que si ves un hambriento, dale de comer. Que si ves a alguien enfermo, ayúdalo. Es lo que está diciendo el texto. El texto no está diciendo otra cosa, pero cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, nadie dice no, pero es que eso son obras. Esta es la, ¿cómo yo le llamo? Las maneras confusas en las que nosotros interpretamos el texto. Por un lado, la interpretamos de una manera y cuando llegamos acá, que estamos hablando de lo mismo, lo estamos interpretando de otra manera. Cuando miramos a Santiago, que Santiago está hablando exactamente del fruto de la vida de justicia, también estamos mal interpretando a Pedro. Yo quisiera ver a Pedro, no a Pedro, a Santiago. Y yo quiero leer, porque no me da el tiempo para explicarlo luz y detalle, pero para por lo menos darle un atisbo de lo que yo estoy diciendo aquí, de lo que Jesús está diciendo en la parábola de las ovejas y de las cabras. Capítulo 2, verso 14, hasta el verso 26 del libro de Santiago. Mira lo que Santiago dice. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no obra? ¿Podrá la fe salvarlo? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz,
Es decir, la persona está hambrienta y nosotros le decimos, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? O sea, Santiago está diciendo, mira, lo que tú me estás hablando es de una fe teórica. Es de una fe que no produce fruto. Es de una fe vaga, vana, completamente, que no tiene relación con Dios. Y por ahí sigue. Así también la fe, si no tiene obra, está completamente muerta, inerte, no sirve para nada. ¿Tú crees que Dios es uno? Es decir, el mandamiento que tenemos nosotros en el capítulo 6 de Deuteronomio 4. Oye Israel, Yahvé vuestro Dios, Yahvé uno solo es. Nosotros tenemos la misma confesión que tienen los judíos en el capítulo 8 de Primera de Corintios, donde en Primera de Corintios Pablo dice, nosotros tenemos un solo Dios y un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo, y que vivimos por Él, es decir, obviando a la persona del Espíritu Santo, pero está implícita allí porque por el poder del Espíritu es que vivimos en el señorío de Jesucristo. Está hablando exactamente del mismo credo. Y aquí Santiago está diciendo, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace, eso está muy perfecto. También los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, los demonios también creen en un solo Dios, que ellos lo saben, que hay un solo Dios, que no hay más ninguno, porque ellos ninguno son dioses. Creen y tiemblan, le cae temblor el nombre de Dios y no obedecen la palabra de Dios y no viven en esa palabra de Dios. Lo que Santiago está diciendo, mira, la fe que tú me estás hablando, que es teórica, que no produce fruto, que no muestra amor, que no muestra compasión ni misericordia, es la misma que tienen los demonios. Ellos creen y le caen temblor. Entonces, pero, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es decir, reivindicó por medio de las obras que tenía fe en Dios, en obedecer a Dios, en tomar a su hijo, tomar la leña, tomar el fuego y poner al niño en el altar. Y cuando va a matar al niño que alza el cuchillo, el Señor dice, no lo hagas, detente. Hoy conozco que de verdad tú me amas, que tú obedeces, que tú eres obediente. No lo hagas. Miró hacia el lado, encuentra allí la víctima y entonces la sacrifica en vez de su hijo. Eso es fe que produce obra. Y por esas obras es que somos calificados en el reino de Dios. De eso es lo que está hablando Jesús. Entonces, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es interesante, mire, esto es un juego de palabras que la vamos a encontrar en Pablo. Pablo está hablando exactamente para hablar que la salvación es por la fe. Y usa exactamente este mismo pasaje del capítulo 12 que está usando aquí Santiago. Pero Santiago, antes de hablar de esa fe de esa fe que produce que seas justificado, primero usa el caso del capítulo 22 cuando él ofrece a su hijo. Lo que está haciendo Santiago es al revés que lo que hace Pablo. Pablo primeramente toma exactamente el capítulo 12 para hablar de la fe que justifica al impío. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero Pablo luego que habla de eso en el capítulo 3 de Romanos, capítulo 4 de Romanos, en el capítulo 6 comienza entonces a hablar de la obra de esa fe que debe producir santidad, vida cristiana, y luego la pasa al capítulo 8 y cómo vivimos bajo esa vida cristiana, bajo el señorío de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Que ahora en esta nueva etapa de la vida, yo vivo no en la carne, sino bajo el Espíritu de Dios, y que estoy produciendo los frutos del Espíritu. Es que
está usando Pablo primeramente el capítulo 12 del libro de Génesis para hablar de la justificación, y luego habla cómo es que una persona justificada obra justicia. ¿Perseveraremos en el pecado porque estoy en la gracia? De ninguna manera. Ahora Santiago es al revés. Santiago lo que hace es que coge el capítulo 22 que habla de una persona que ya tiene fe y que Dios le dice, mira, sacrifícame a tu hijo. Y el hombre dice, tú lo dices, Señor, tú sabes que yo te amo. Ah, pues no hay problema. Yo tomo el cuchillo, tomo la leña, tomo el fuego, tomo todo y voy para allá y voy a sacrificar al muchacho. Porque estoy en esa obediencia que produce ese amor hacia Dios. Pues de eso es lo que se está hablando en la parábola. La parábola no es nada de complicada. La complicamos nosotros cuando le ponemos supuestos, premisas al texto que no tienen nada que ver con lo que el Señor está diciendo. Eso es lo que está diciendo mira, aquí hay una separación que se va a dar en el día final, en el escatón, en el día de juicio. Esa separación es como el pastor separa a las ovejas a las cabras. Jesús no está quitándole ni prioridad, ni valor, ni a las ovejas, ni a las cabras. Lo que le está hablando es esa separación. Mira cómo el pastor separa a las ovejas. Una a la derecha y otra a la izquierda. A la derecha les va a decir, venid benditos de mi Padre. Heredad del reino que estaba ya determinado para ustedes. Porque yo tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos le preguntan, pero Señor, ¿pero cuándo te vimos así? Bueno, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, en este caso pueden ser los discípulos o cualquiera de los pequeños. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, la palabra pequeño se usa para muchas personas. Se usan para las prostitutas, para los pecadores, para los enfermos, para los discípulos del Señor, que Jesús les llamaba a todos ellos los pequeños. Aquellos indefensos, aquellos que estaban desprovistos en una sociedad como la judía, donde no podían entrar en el templo porque eran pecadores, no podían entrar en el templo porque estaban enfermos, porque la enfermedad era pecado y una persona que está en pecado no entra al templo, punto y se acabó. Entonces Jesús va a llamarle a toda esta gente pequeña. En otras palabras, Jesús no está hablando nada que sea complicado. Todo está confirmado en todo el Evangelio completo y todo está confirmado en las cartas que tenemos nosotros frente a nosotros en la Santa Biblia. Lo que está hablando es de esa manera como una persona certifica que su fe es pura, que produce fruto cuando ella opera por medio de la fe obras de justicia. Mírelo aquí. No fue justificado por Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por medio de sus obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la ley. De eso se trata esa parábola. Que no es que yo diga, Señor, yo te amo, pero cuando la realidad viene, yo no muestro el amor con los semejantes que tienen la imagen de Dios. Porque aún los pecadores tienen la imagen de Dios, aunque distorsionada. Dios nos las ha recuperado a los que hemos estado en Cristo Jesús y se supone que la iglesia es la lumbrera. Por eso es que en el sermón de la montaña, que es el sermón ético de Jesús, él dice, si vuestra fe no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podréis entrar en el reino de los cielos. Ellos tienen una verja que separan ahí. Y Jesús dice, nuestra fe tiene que ir más allá. Es decir, que la iglesia del Señor, cuando hace algo, no debe de ponerse una verja que pare lo que Dios quiere hacer. Bueno, parece que hablar mucho, demasiado, y me gustaría hablarlo cuando estemos tocando ese asunto de allá, de lo que es la ética del reino. Bueno, mire otra parte que él está hablando allí. Esta parte de Santiago. Dice, asimismo Rahab la ramera, ¿no fue acaso justificada por obra? Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Así como el cuerpo sin vida está muerto, así la fe sin obra está muerta. Es decir, que una fe teórica que no produce fruto no es parte del Evangelio de Jesucristo. Es una fe vaga, superficial, meramente de boca, pero que no produce fruto y de hecho tampoco produce un nuevo nacimiento en la vida. Y de eso se trata exactamente esta maravillosa parábola de las ovejas. Y como el tiempo corre, yo tengo que correr porque ya le dije que la semana que viene voy a estar explicando voy a estar resumiendo lo que ya he dicho hasta el día de hoy, para luego
empezar a hablar de lo que significa el reino como una realidad presente en la vida de Jesús. Y esta es la parte sumamente importante y la empezaré a hablar la semana que viene, pero no sin antes de darle un buen resumen para que se entienda hasta dónde hemos llegado en el día de hoy aquí. Entonces, en conclusión, la superación definitiva del juicio final y la salvación eterna están íntimamente relacionadas con las acciones humanas concretas y específicas, las relaciones interpersonales positivas y las transformadoras con los hombres y mujeres que carecen de comida, de albergue, de ropa, de salud, de libertad. Que son esas buenas obras que propician la salvación, pero esas obras ponen de manifiesto la intimidad con Dios del reino que reclama esas acciones positivas. Son los sectores más necesitados y desprovistos de protección en la sociedad. Y déjeme decirle algo antes de terminar, que no solamente nosotros tenemos que mostrar esa justicia, es decir, ese fruto que produce esa fe en obras de justicia, sino que tenemos que ser predicadores independientes de nuestros modelos de política que tenemos en nuestros países, tanto aquí en América, donde yo vivo, como en Puerto Rico, en cualquier país del mundo. Porque nosotros, los ministros del Evangelio, hemos abrazado los partidos políticos como si fueran los dioses nuestros. Y hay iglesias identificadas ya como en Puerto Rico como PNP, populares o independentistas. Iglesias y sus pastores. Y hay iglesias en América, aquí en Norteamérica, donde nosotros vivimos, donde están casadas, especialmente el evangelicalismo de los evangélicos de Estados Unidos, los americanos de raza blanca, están casados con el Partido Republicano, ¿no? Y lo que haga el presidente, sea lo más bestial que pueda hacer, no lo critican. Y eso es parte de la praxis de la fe cristiana, en la que un verdadero cristiano tiene que señalar lo que está haciendo su gobernante, aun sea el partido por el cual tú votaste en las elecciones. Es tu deber criticar los poderes opresores que están oprimiendo a la gente más necesitada de tu país. Si no te gusta eso, abandona el evangelio, porque la praxis del evangelio nos invita a nosotros, como le hizo Juan el Bautista a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y que por eso le cortaron la cabeza. Entonces, la iglesia del Señor no debiera estar casada con los partidos. Usted vota por el que usted quiera votar. La realidad es que nosotros no somos profetas ni dioses para saber que por el presidente o el gobernador que vamos a votar vaya a hacer las cosas bien. Mañana puede ser una cosa al revés, que lo que traiga es cosas terribles a nuestra gente, incluso a aquellas personas por las que votamos. Pero tenemos que ser una voz profética, y para ser voz profética tenemos que divorciarnos de los partidos. Votamos por ellos, pero no podemos casarnos con ellos, porque Jesús es el Señor, no los partidos políticos. El reino de Dios es lo que vale en este mundo. Ese reino que ya se inició con Jesús de Nazaret, y que cuando Él vuelva finalizará lo que comenzó en su ministerio y traerá la salvación a toda la raza humana y al cosmos completo en su segunda venida. Y en esa gran verdad, nuestro Rey es Jesús, nuestro Señor es Jesús, y no es ninguno de los partidos políticos. Y debemos de ser voz profética, y para ser voz profética, usted tiene que decirle al partido que usted votó: mira, lo que usted está haciendo es malo, es un delito y es pecado delante de Dios. Que eso no sea parte de la ley, o que eso esté en contra de la ley. Bueno, Pedro dijo: bueno, nosotros le obedecemos a ustedes, los líderes políticos, no hay problema, estamos para obedecerlo, en tanto y en cuando sus leyes nos trastornen la fe cristiana y la verdad de la palabra de Dios. Y esa es la justicia en la praxis. Esa es la justicia en la práctica. Ayudamos a los necesitados, levantamos al caído, al que pecó lo ayudamos a levantarlo, porque no somos dioses tampoco, y cada cual necesita, si se arrepiente, que lo restauremos. Todo eso es lícito,
Todo eso es bíblico y es necesario hacerlo a todo aquel que cree en Jesús y todo aquel que necesita nuestra ayuda. Esa es la verdad en la cual Jesús predicó, que en el día final Dios hará juicio y que el juicio estará valorado bajo aquellas obras de justicia que cada uno hacemos en la fe cristiana. Y que esas obras de justicia, nos dice Santiago, que califican la fe que nosotros decimos que la hemos puesta en Jesús de Nazaret. Si hemos puesto esa fe en Jesús de Nazaret, se supone que produzcamos el fruto de justicia y que ese fruto de justicia se ve en cómo ayudamos a las poblaciones más vulnerables de nuestra sociedad y cómo criticamos aquellas estructuras de poder y de opresión de nuestros líderes políticos que ni crean leyes para ellos, ni los ayudan y lo que hacen es abandonarlos. Y la iglesia debe ser una voz profética si es que es verdad que somos profetas del Señor, si es verdad que llevamos la palabra del Señor. Bueno, hasta aquí me trajo el río. Que el Señor les bendiga generosamente y recuerde que esta parábola tiene que ver con el amor, la misericordia y la compasión hacia los otros. Y que esa es la manera en que usando el amor, la compasión y la misericordia, amor y misericordia se dará con aquel que ha usado amor y misericordia cuando el reino de Dios se establezca, cuando el Señor venga y Él haga el juicio y que ese juicio el Señor pueda decir: venid benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido ya predestinado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Que el Señor te bendiga 1000 veces más que a mí. Y recuerda que te he enseñado esta palabra de una forma contextual y contemporánea. Padre, gracias te doy por tu amor, bondad y misericordia. Y te pedimos que la gracia de Jesucristo llene cada corazón, cada vida. Salva a todos, perdona a todos, restaura, sana a todos los enfermos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hasta la próxima, amado. Hasta el próximo domingo, que espero traer nuevamente esta enseñanza, dando un resumen de lo que he dado y comenzando a enseñar lo que es el reino como una realidad escatológica en nuestros días. Dios te bendiga.